Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Palabra Ciudadana. Esta noche tenemos a una invitada muy especial que nos va a ayudar con el tema de hoy, a esclarecerlo un poquito más. Se las presento. Buenas noches, pues bueno, nunca me había tocado presentarme, pero mi nombre es Diana Velázquez. Actualmente funjo como presidenta de Fundación Colosio en Toluca. Sin embargo, por el tema que venimos a tratar hoy, bueno, me interesa decir que soy licenciada en Psicología y además me encuentro, acabo de terminar una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, las políticas públicas que siempre están muy ligadas últimamente a todo el tema de equidad y de igualdad. Y recientemente, en octubre, tuve la oportunidad de cursar un seminario en la ciudad de Beijing, en China, justamente para mujeres funcionarias en el tema de equidad de género. Bueno. Con eso basta. Con eso es más que suficiente, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a tratar hoy? Equidad, igualdad y justicia. ¿Qué nos aplica? ¿Qué de estos conceptos son los que nos hacen o nos aplican en cada momento de nuestras vidas? Sobre todo en este tema que hemos traído en boga, como son los derechos humanos. Hablamos el programa pasado sobre la posición del hombre ante el feminismo. Entonces, todo esto viene a colación, ¿por qué? Porque la diferencia entre estos tres conceptos marca totalmente las repercusiones de los actos que se tomen. También, como bien nos comenta Diana, vamos a hablar un poquito de políticas públicas. ¿Cuándo una política pública puede ser igualitaria, equitativa o justa, ¿no? O cuándo aplica justicia. Entonces, vamos a tratar este tema, vamos a introducirnos directamente a los conceptos al principio para hablar rápidamente o entrar de lleno en sus diferencias y cómo y cuándo nos afectan. Por lo mientras nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos para entrar de lleno en el tema. Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas que ya están conectados y en cuanto a quienes nos escucharán en podcast, muchas gracias por escucharnos. Regresamos.
Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a su programa. Vamos a regresar y entrar directamente a los temas. Equidad, igualdad y justicia. Vamos a analizar primeramente qué es la equidad. Equidad, una palabra cada vez más en desuso, proviene del latín aequitas, que es la traducción del término griego epieikeia, vocablo constituido por el prefijo epi, alrededor de, sobre, acerca de, y el verbo eiko, semejar, ser conveniente, estar bien, cuyo participio presente eiko significa parecido, semejante, conveniente, razonable. Vemos entonces cómo todos estos conceptos se pueden resumir en el término equitativo. Aristóteles fue el primero que se detuvo a pensar sobre la equidad, y en su principal obra sobre el obrar humano, la Ética Nicomaquea, afirma: lo equitativo es una corrección de lo justo, legal, y en la retórica lo confirma cuando sostiene que lo equitativo es aquello justo que está más allá de la ley escrita. Entonces, tenemos esta consideración de equidad, es decir, dar a cada quien lo que le es justo o lo que requiere. Entonces, estamos hablando de esta situación donde vamos a otorgar a cada persona, dependiendo de sus características, sus necesidades, ¿no? Estamos empezando con ese concepto. Vamos a seguir entonces con el de igualdad, que dice: la igualdad es el trato idéntico que un organismo, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas, sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia, o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Vamos a empezar entonces con la discusión de estos dos conceptos, equidad e igualdad. Estamos hablando de que la equidad requiere de conformar o de asignar de manera no solo metódica, sino clasificar por diferencias y otorgar a cada quien según necesidades. Mientras que la igualdad habla de otorgar X sin fijarse en ninguna de estas diferencias, es decir, a todos les toca igual, todos reciben lo mismo. Pero vamos a la pregunta, vamos a iniciar con la pregunta y vamos a desarrollarla. ¿Qué sucede o cómo debemos actuar de manera equitativa o igualitaria dependiendo del tema? Ok, de entrada yo quisiera decir que, aunque suena muy evidente, las palabras equidad, igualdad, justicia están estrechamente ligadas, ¿no? No podemos separarlas. Pero como, si me permites hacer como un resumen que creo que nos pudiera ser a todos bastante útil para entender estos temas, tendríamos que entender que la igualdad viene como de un tema jurídico, ¿no? Desde la Declaración de los Derechos Humanos, y que eso me comentabas que tú eres abogado, entonces tú lo entenderás mucho mejor incluso que yo, ¿no? La igualdad viene más bien de esta parte de la ley, ¿no? El que todos sean iguales ante la ley, pero como bien lo decías, sin tomar en cuenta sus diferencias. Y la equidad se refiere más allá, si me permites decirlo, como un tema un poco más filosófico, un poco más pegado a un tema ético, ¿no? Que intenta llevar a las sociedades a la justicia, que es evidentemente este tema de darle a todos lo que nos corresponde. Sin embargo, ninguna sociedad que tenga la igualdad o que la aplique de manera absoluta va a ser una sociedad justa. ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta, hablando muy claramente del tema de equidad de género, si no tomamos en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, evidentemente no estaremos siendo justos, como pasa actualmente en muchas circunstancias en las que históricamente, y quiero aquí acotar que soy feminista más no hembrista, históricamente sí las mujeres han estado en un papel, digamos,
mucho más afectado, ¿no? por el contexto que los hombres. Ciertamente. Entonces, yo aquí quisiera hacer la pequeña acotación de que la justicia refiere a un sistema de valores y modernamente es la aplicación de este sistema de valores conforme a las leyes existentes. Es decir, no están separadas la justicia de las leyes que tenemos. Es decir, aquí también valdría la pena analizar lo justas, injustas, igualitarias o equitativas que sean nuestras leyes y cómo se aplican. Hay un caso que quisiera aquí referir, por ejemplo, siguiendo con esto de los géneros. En España, la denuncia de violencia de género no requiere pruebas para que el indiciado, o sea, el hombre que genera la supuesta violencia, sea sometido a proceso. Es decir, vale únicamente la declaración de la supuesta víctima para realizar e iniciar todo el proceso. No estoy entrando en quién tiene el valor de ser víctima y quién victimario. No, estamos hablando del proceso. Es decir, este procedimiento, y estamos hablando del caso de España. Entonces, ¿este procedimiento es igualitario, es justo o es equitativo? Yo creo que una vez más nos vamos a temas incluso filosóficos, pero no solamente en España, en México incluso el tema de acoso sexual. Si dentro del trabajo nosotros reportamos acoso sexual, tampoco necesitaríamos mayor prueba. Muchas veces se requiere de un testigo. Sin embargo, casi la palabra de la mujer es detonante para que una persona pueda incluso perder su trabajo. Y en esto sí sería una opinión personal. Me parece totalmente injusto, ¿no? Porque como lo dije, soy feminista y una feminista siempre busca más bien esta cuestión equitativa entre hombres y mujeres. Entonces, a mí me parece una cuestión injusta, ¿no? El caso que refieres, por ejemplo, en España. Pero, por ejemplo, aquí en México, tú bien lo marcaste, la mujer puede hacerlo, pero ¿qué pasa si hay acoso hacia el hombre? Y que ¿no? hay también. O sea, existe. Sí, claro. No podemos decir que no existe. No, existe, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? O sea, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo estamos Me parece hablando? que sería injusto porque nos iríamos a esta parte que la igualdad nos tendría que poner a todos en las mismas circunstancias ante la ley. Y entonces ahí de entrada no sería un proceso igualitario. No, ya estamos hablando de que ya se está desbalanceando, ¿no? Ya está yendo hacia un lado. Entonces, cuando hablamos de que estos procesos, hablando de género, estos procesos suceden porque suceden. O sea, tenemos denuncias de acoso sexual, tenemos denuncias de violencia familiar. Aquí cabría el meditar cómo se aceptan socialmente estos casos, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo se ve en nuestra sociedad actual que las mujeres puedan asistirse a la justicia y esta les diga, sí te asisto, sí te ayudo en tu caso de acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Mientras que, ¿qué pasa cuando el hombre se asiste en el mismo caso, ¿no? Oye, pues mi jefa que tiene 10 años, yo soy un hombre, 10 años más que yo soy un hombre casado, tengo familia, bla, bla, pero pues me dice que si quiero mantener mi trabajo, deba tener algún tipo de relación carnal con ella. O sea, ¿qué sucede en esas situaciones? ¿Y hasta qué punto es igualitario o no la ley actual? Me parece que no, en mi punto de vista y en lo que yo hoy conozco o es justo este tema, yo creo que no estamos hablando de una ley igualitaria. No, yo creo que no estamos hablando de una ley igualitaria, pero hay muchos mecanismos que nos tendrían que llevar hasta la raíz y para mí no solo en el tema de equidad, sino en muchos otros problemas que tenemos actualmente, la base está en una educación que vaya más asociada a la prevención en todos los aspectos. Y algunos teóricos dentro del tema de igualdad o de equidad de género hablan que hay dos herramientas para llevar a las sociedades a la igualdad. Uno es una educación no sexista, y ahorita retomo este tema no sexista con lo que tú me comentabas acerca de los hombres que hacen alguna denuncia, y la otra es hacer discriminaciones positivas.
Ujú. Las discriminaciones positivas son estas que algunos podrán estar de acuerdo y otros no, pero por ejemplo el tipo de cuotas de género, ¿no? Esas discriminaciones positivas son esto que nos lleva a decir, a ver, como por ustedes mismos no están eligiendo a mujeres que tengan mayor participación política o a mujeres que tengan puestos directivos en las empresas, por ejemplo, entonces vamos a hacer una discriminación positiva, es decir, vamos a poner una ley que haga que evidentemente se tenga que cumplir con una paridad, ¿no? Y la educación no sexista pues nos ayudaría a romper estos modelos de género que complican tanto, incluso que los hombres vayan y denuncien un acoso sexual. ¿Por qué? Porque como un hombre, cuando todo el estereotipo dice que un hombre, pues si una mujer se acerca nunca le puede decir que no, ¿no? Entonces creo que esa educación no sexista podría ayudarnos a encontrar ese tema igualitario, ¿no? De entrada, enseñar a los niños a que no solamente los coches son de niños, ¿no? El azul, el rosa, estas cuestiones muy, muy claras, ¿no? O la tema de que se ha objetizado a la mujer, ¿no? Pero creo firmemente que necesitamos prevenir y romper con estos modelos, porque de entrada los hombres no denuncian, ¿eh? Hay muchos hombres que son golpeados, por ejemplo en el Estado de México incluso ya hay un albergue para hombres, en situación de violencia que reportan bien, pero muchas veces no lo saben. Entonces es importante que ellos al final pues también se acerquen, pero muy pocos se acercan. Incluso ahora la violencia contra el hombre por parte de sus parejas ha estado creciendo, sin embargo, evidentemente los indicadores no lo demuestran tal cual, porque a muchos hombres les da pena. Con las discriminaciones positivas quisiera hacer el análisis del siguiente, de la siguiente, ¿cómo se llama? No es política, de la campaña que tiene el gobierno del estado, que es del decálogo para un lenguaje no sexista. No sé si tú lo has leído. Entonces, dice, o el primero es uso del genérico universal. Ejemplo, expresión sexista es el hombre descubrió el fuego. Alternativa no sexista, la humanidad descubrió el fuego. Bueno, en ese sentido no tengo un problema. Aunque el lenguaje sí, ¿no? O sea, el lenguaje refiere que hombre como un universal, ya como tal, ¿no? O sea, en un sentido de son humanos, ¿no? Mientras que no es una cosa es especie, que es humana, y que también equivale el hombre, también así los géneros son hombre y mujer, que son divisiones o clasificaciones totalmente por una cuestión biológica. Entonces, bueno, finalmente tiene razón este punto. Tendríamos que asistirnos de la universalidad para eliminar las diferencias en cuestiones ideológicas. Entonces, vamos a continuar con el 2. Uso de abstractos. Expresión sexista. Enviar los documentos a los coordinadores. Alternativas no sexistas. Enviar los documentos a las coordinaciones. ¿Aquí qué sucede? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿En el lenguaje? Ajá. Lo que pasa es que dentro de todo lo que es tema de una perspectiva de género, lo que se ha intentado es que se llegue al lenguaje para de ahí pasar a la acción, como en todo. Entonces se considera que al menos necesitamos hacer conciencia dentro del lenguaje, hacerlo presente, que las mujeres se hagan presentes en el lenguaje o otro sector de la población, para de ahí empezar a tener espacios que para mucha gente suena ridículo, ¿no? Ahora este tema de la Cámara de las y los diputados, por ejemplo, ¿no? A mucha gente le parece ridículo, a mí quizá me parece, y hablo también en cuestión personal, me parece igual un tema largo, ¿no? Que al final todos entendemos que la Cámara de Diputados está conformada por hombres y mujeres, sin embargo, si de entrada, si yo te digo los diputados, pues no pensamos en mujeres, y quizá este tema del lenguaje no sexista al menos nos permite desde ahí ya tener una inclusión. Entonces estamos hablando de un cambio de conceptualización. Sí. Lo que se pretende es cambiar los conceptos que existen para generar nuevos y que a partir de ahí se genere una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre he tenido una situación con esto porque también afecta socialmente. Son coordinadores porque ocupan el puesto de coordinador, no importa su género. ¿Qué sucede con esto?
Para mí, en mi opinión, cuando nosotros designamos a una persona por su puesto, estamos de alguna manera engrandeciendo o permitiendo situaciones de desigualdad social. Es decir, yo no tengo por qué, por ejemplo, referirme al presidente como el presidente si no estoy hablando de manera lógica en documentos, en informaciones. O sea, si yo me estoy refiriendo a su cargo, bueno, es el presidente y tengo que hablar de él por lo que es el presidente. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de cosas coloquiales, de eventos que no requieren esta situación o no tienen esa importancia, ¿por qué referirnos a él como el presidente? Yo siempre he tenido esta opinión, ¿no? O sea, el ciudadano Enrique Peña Nieto, por ejemplo, le sucedió que subió a Twitter su cambio de calcetín, ¿no? Que fue muy comentado en su momento. Fuera bueno o fuera malo, yo creo que la necesidad que tenemos como cultura, los mexicanos, de referirnos a estas personas a partir de su trabajo, nos demerita a todos los demás. Necesitamos referirnos a cada quien con lo que son ciudadanos iguales a nosotros. Dentro del gobierno federal tienen esta política incluso de que ellos no mencionan, pero más bien ¿cómo se me fue? La profesión, digamos. Ellos, por ejemplo, si no firman como licenciado, maestro, doctor. En ese aspecto yo podría estar de acuerdo porque vamos mucho más allá. Sin embargo, en el tema del presidente y particularmente el del presidente difiero, porque me parece que como todo el lenguaje, lo que hablábamos igual, ¿no? Las, todos y todas, ¿no? Me parece que en eso, en todo necesitamos, el lenguaje es fuerza y al final el presidente sí representa, queramos o no, seamos de la misma afinidad política o no, representa hoy al máximo líder de nuestro país, y creo que básicamente el referirnos a él como el presidente sí conjunta una variedad de opiniones, conjunta a todos como mexicanos, más allá de colores, más allá de partidos. Creo que lo que le falta a México, y tal vez yéndome un poco a otro tema que quizá en otro momento podríamos platicar, creo que nos falta esa unidad. Nos falta reconocernos como mexicanos, más allá de priistas, panistas, perredistas. Creo que nos falta reconocernos, aceptarnos, valorarnos y sentirnos orgullosos como mexicanos. Y hoy, queramos o no, pues ese referente de nosotros como mexicanos en el mundo es Enrique Peña Nieto, el presidente, ¿no? Para mí, en ese tema sí difiero. Yo hago la acotación de lo siguiente. ¿Por qué mi opinión es referirnos a ciertos temas como el presidente y a otros no? Darle la importancia y valor que tienen las decisiones de él como presidente y darnos cuenta de que es eso, como tú bien lo dices, es quien dirige actualmente este país. Por lo tanto, ese es su puesto. Y si estás hablando de sus actos como dirigente, hay que hacerlo ver como lo que son, actos importantes. Tu opinión, si sean buenos o no, de eso es otra cosa. Claro. Pero hay que tomarle esa importancia. Por eso referirnos a él como el presidente en esos momentos. ¿Por qué cuando todos los demás, y que muchos lo toman a broma o a comedia en redes sociales, con actos más mundanos, ¿por qué también Sí, yo te entiendo, que por eso decías lo de esta circunstancia que hubo con su calza. O sea, ¿por qué le damos también importancia? Estamos hablando de que él es eso, un representante. Entonces, vamos a hacer que si tiene buenas decisiones, bueno, son buenas decisiones políticas. Es un estadista, ¿no? Es un dirigente de Estado. Entonces, vamos a hacer que esas decisiones sean válidas hasta el punto de que nosotros las aceptemos o no, de acuerdo a una opinión informada, y que tengan valor como las decisiones del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Estamos hablando de dar esta equidad a que todos estamos de acuerdo en que tenemos un sistema de gobierno y hay que pegarnos a él. Entonces vamos a ser equitativos, vamos a juzgarlo por lo que hace como estadista. Y vamos a dejarnos de lado todo lo que no es Estado. Vamos a dejarnos de lado todas las opiniones que pudiera tener, ya te entiendo, sí. que él pudiera tener sobre cualquier otro tema.
porque esas son opiniones personales, no nos infieren como Estado. Si bien es cierto, es nuestro dirigente, también es cierto que puede o no ser una figura de opinión pública, pero esto queda a debate, cada quien puede tomarlo como quiera. En eso coincido, creo que se nos ha ido mucho tiempo, mucho espacio en redes sociales en darle importancia a cuestiones totalmente superficiales, ¿no? Y nosotros mismos hemos caído en este juego que a veces se habla, ¿no? De la caja negra, ¿le llaman? Caja china, ¿no? Esta cuestión de las cuestiones que salen para tapar otras, ¿no? Ajá, ajá. Me parece que ese es el término. Sí, sí, sí. Y que la gente últimamente trae mucho eso, incluso en memes. Pero tienes toda la razón. Coincido en ese aspecto en el que, ok, si no queremos caer en esas cuestiones, entonces no les demos mayor importancia ni mayor relevancia. Entonces vamos a hablar de las cosas con mayor seriedad, mucho más informados. Yo, a pesar de la afinidad política que de inicio comenté cuando me presenté, a pesar de eso, creo que nada avanza sin crítica. Entonces, la crítica informada, y es algo que me he cansado de repetir, me parece que es totalmente útil, totalmente necesaria. Eso sí, pero creo que nos estamos enfocando en cuestiones erróneas y nosotros solos nos estamos siendo víctimas de esta cuestión de nuestras cortinas de humo. Somos nosotros mismos las que las generamos. ¿A qué se hace esta revolución de ideas? A lo siguiente: si no podemos tratar con igualdad a alguien que está en un puesto, sea en este caso de elección popular, ¿cómo pretendemos tratarnos de manera igual a nosotros mismos? A decir, a los iguales en totales condiciones, ¿no? A quien tiene un trabajo muy parecido al mío, a quien tiene un carro muy parecido al mío, a quien tiene una casa muy parecida a la mía, ¿no? O a quien vive en condiciones iguales a las mías. Si yo me siento tan indignado o tan agredido por alguien que tiene un trabajo y toma decisiones de acuerdo a ese trabajo, ¿no? O sea, estoy hablando de que no solo como mexicanos, sino como seres humanos, porque esto se repite no solo aquí, sino en Estados Unidos, en España, en muchos otros países, tendemos a valorizar de manera diferente a quien sigue siendo un ser humano por esta situación de sus trabajos, ¿no? Pero aquí viene la situación de, entonces, ¿qué sería? ¿Tratarlo igual o tratarlo equitativamente? ¿No? Entonces, lo que pasa es que de entrada, lo que hablábamos, ¿no? La igualdad es un punto de vista jurídico. Cuando nacemos, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Precisamente por eso la igualdad se trata como una meta de una sociedad. Pretendemos que haya igualdad, y a raíz de todo eso se dan muchas otras cuestiones como los objetivos de desarrollo del milenio, como todo lo que se ha tratado en conferencias mundiales, como la más importante de ellas hasta hoy para el tema de equidad de género, la conferencia de Beijing, que fue hace 25 años, o todo lo que se ha tratado en la CEDAW, ¿no? Eso es la parte de igualdad, pero en el tema de equidad ya hablamos de otras cuestiones, ¿no? Hablamos de todas estas diferencias, nuestro trabajo, el lugar en el que nacemos, si somos hombres o mujeres. Entonces esos son ya los factores que nos llevan a hablar de equidad. Me parece que a él de entrada sí se le trata de una manera igualitaria, o al menos así debiera ser con todos los funcionarios, ¿no? De una manera igualitaria. Sin embargo, equitativa, pues es una meta aún, porque todavía tenemos muchas diferencias, ¿no? No podría decir que somos equitativos. Por ejemplo, en el país, al menos, y yo creo que en el mundo, no hay mayor discriminación o no hay mayor vulnerabilidad, para decirlo de una mejor manera, que ser mujer, ser pobre y ser indígena. Esa es la mayor vulnerabilidad que existe, ¿no? Entonces, por eso hablar, en realidad, iguales somos todos, pero no podríamos hablar, creo, aún de una sociedad equitativa. Pero entonces entenderíamos que el concepto de igualdad va ya es un estado en el que más o menos estamos, y la equidad sería el siguiente escalón, por ejemplo. O sea, hablando de que
tenemos una sociedad igualitaria, ¿no? En México todos nacemos iguales ante la ley, Sí. o sea, por constitución. Todos nacemos iguales ante la ley. Un hombre y una mujer, un niño y una niña no son diferentes ante la ley en nada. Pero vamos a hablar de equidad. Que el hombre sea morenito y la chica más blanquita no hace diferencia. En ese ideal estamos, ¿no? Que el chico morenito haya nacido en un hospital del IMSS y la chica en el ABC O viceversa, o viceversa no hace diferencia, ¿no? en teoría. Y así subsecuentemente con cada una de las características que nos marcan de nacimiento, ¿no? Dónde nacemos, cuánto dinero tiene la familia en la que nacemos, o cuántas La oportunidades facilidad de económicas. acceso a servicios de salud, la facilidad de acceso a los servicios educativos, la calidad de tu vivienda, por ejemplo, ¿no? Todas estas cuestiones. Había entre los artículos que leía para el programa, uno hacía esta pregunta: ¿en qué momento en un estado igualitario como en el que nosotros vivimos tomamos esta situación de la suerte? Y retomamos lo que estamos hablando, la suerte de nacer con tales oportunidades o la suerte de nacer sin ellas. O sea, ¿hasta qué punto nuestro estado, que se llama o se dice igualitario, realmente nos da igualdad de oportunidades? Y en su caso, igual a nuestra suerte. Claro, la verdad es que yo eso, y sobre todo en las diferentes responsabilidades que he tenido dentro de la administración pública, pues es muy fácil observar que aunque en teoría y utópicamente todos nacemos iguales ante la ley, pues eso no es del todo cierto, ¿no? Porque no es lo mismo una niña que nace en San Pablo Autopan a una niña que nace en el centro de Toluca, ¿no? De entrada. Pero yo creo que esa es una labor que se tiene que dar en corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía. Ahí te podría comentar un caso de mi visita reciente a Beijing, bueno, a China, porque en realidad este caso no fue dentro de Beijing, fue más bien en otra provincia que se llama Hangzhou, en donde va a ser la próxima reunión, de hecho, del G20, porque Uh-huh. es la zona más avanzada que hoy tiene China, ¿no? En todos los aspectos, económico, político y social. Y ellos lo que tienen ahí es literalmente, ya redujeron a menos del 6% la brecha que hay entre la población rural y la población urbana. Entonces nos llevaron para analizarlo, y ahí justamente podríamos hablar de que entonces sí el Estado está brindando cuestiones o un contexto de igualdad. Ahí sí tiene el mismo ingreso una persona que se dedica al cultivo del arroz que una persona que tiene una empresa o que tiene un cafecito, ¿no? Entonces esta provincia en Hangzhou fue un tema de corresponsabilidad, y eso es otra de las cosas, además de la crítica, otra de las cosas que yo defiendo y que además promuevo, es esta cuestión de corresponsabilidad, ciudadanía con gobierno en todos los aspectos, ¿no? Y creo que ese es un punto que todavía en México nos hace falta crear conciencia sobre eso, ¿no? Sí, el Estado, sí, el gobierno tiene una gran responsabilidad. Sin embargo, el Estado per se no puede brindar, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? Ellos tuvieron que hacer en China, en Hangzhou, en donde te comento, ellos tuvieron que hacer esfuerzos, moverse en algún tiempo, donar alguna parte de su territorio, por ejemplo, de sus, bueno, no podría decir ejidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en donde estaban sus casas, pues si para la planeación se requería que les dieran un pedazo, 10 metros más del lado derecho y quitar del lado izquierdo 10 metros, pues se quitaba, ¿no? Para que todo quedara, porque a todos se les dieron las mismas casas, por ejemplo, todos tienen los mismos servicios en la vivienda, todos tienen los mismos accesos, ¿no? Y es una partecita chiquita, que le hicieron como de alguna manera experimental, porque lo quieren replicar en toda China, que bueno, evidentemente es un territorio muy grande, pero ya lo lograron ahí. Sí, estamos hablando de que ellos eficientaron no solo los servicios, sino las producciones y el consumo, o sea, los tres pasos son tan eficientes que todos reciben
en la misma proporción. Todos. Es decir, quieran o no lo quieran, tienen la misma capacidad de obtenerlo. Sí. Entonces, digo, porque si no vamos a entrar en comunismo, capitalismo y Sí, todo, sí, y y que todos eso lo los podríamos demás. discutir otro día. Ajá. Entonces, no quiero entrar en eso. Estuve escuchando otras cosas que no quiero discutir ahorita. Entonces, estamos hablando de que esta igualdad, ellos reciben la misma cantidad de propiedad privada. Es decir, Ajá. todos tienen la misma cantidad de casa. Sí, Lo que tengas dentro o le pongas a tu casa es cuestión tuya, claro. ¿no? O sea, si tú la pintas de verde, de chocolate, de lo que quieras, es cuestión tuya. Pero al final cada quien tiene la oportunidad, si vive en esta zona, en esta región, tiene la oportunidad de obtener la misma cantidad de territorio que cualquier otro, ¿no? Sí, y entonces su brecha de ingreso, que es en definitiva uno de los factores que incide en la calidad de vida, o sea, bueno, el más importante en realidad, ¿no? Sí, Y nos sí, acabamos sí, de dar cuenta incluso en el Estado de México. Se movieron muchos indicadores en el tema de pobreza, pero si el ingreso no se mueve, entonces, hijo, la gente sigue sin sentir que realmente está avanzando, ¿no? Entonces, en esto, se hizo igualitario toda vez que los medios se volvieron, más bien tuvieron la misma oportunidad. Sí, como partieron medios, de la misma base. de la misma base. Entonces, todos los que estén en esta zona tienen esta capacidad de allegarse a X monumentos, igual que su vecino. Es decir, ya no tiene por qué preguntarse por qué su vecino tiene más, porque literalmente o teóricamente, más bien literalmente, en esa zona él tiene la misma capacidad de allegarse eso, ¿no? Y ahora, hay en China, por ejemplo, y haciendo un comparativo entre China y México, estaríamos hablando de que sí, en esa zona yo vi igualdad, sin embargo, no podría hablar de que vi equidad. En China estaban muy contentos porque apenas en octubre, septiembre, y de hecho sí salió aprobada esa iniciativa de ley, ya iban a tener creo que el 23% de participación las mujeres en el Congreso, ¿no? En realidad todavía también ahí tenemos otra cuestión, ¿no? Igualdad no necesariamente nos lleva como el paso siguiente del eslabón, no nos lleva a la equidad. En China todavía hay machismo total, ¿no? Bueno, apenas se acaba de aprobar que, por ejemplo, bueno, eso en otra cuestión, ¿no? Ya pueden tener otro hijo, pero solamente si los padres, los dos, son hijos únicos, ¿no? Entonces, digo, encuentran igualdad en unas cuestiones, pero en otras, pues siguen atados. Entonces, en realidad yo creo que es un tema que tiene mucho de dónde, ahora sí que mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero en México, eso sí me gustaría hablar en México, y porque tuve oportunidad de estar con personas de países en vías de desarrollo, al igual que México, con otros 17 países, sí te puedo decir que México es de los países que ha dado saltos agigantados, aunque estando aquí, no lo veamos, no lo reconozcamos o no le demos el valor que para mí hoy merece. Sí, México es punta de lanza en temas de equidad, México es punta de lanza en temas de perspectiva de género, de verdad. El haber logrado el 50% de la participación en el Congreso, ¿no? O las cuotas de género, lo que yo lo decía, ¿no? Lo que yo comentaba, es parte de una discriminación positiva, y ahorita estaba viendo en tus chats que alguien nos comentaba que discriminación positiva suena incongruente, así lo mencionan los teóricos, no es un término que yo haya acuñado, sí, no. pero discriminación positiva porque se refiere, me parece, o esa es la interpretación que yo le doy, a más bien hacer acciones afirmativas, ¿no? Acciones de una discriminación, pero de manera positiva. Finalmente para un fin positivo. Estás dejando de lado, o sea, finalmente rompes el paradigma y dejas de lado las afirmaciones que te hacen daño y las cambias por afirmaciones que dan lugar a como deseas que son las cosas, ¿no? Claro. Que sean las cosas. Entonces, ciertamente el término puede ser en lenguaje contrario. Sí, claro. Pero finalmente es la forma de resumir o expresar esta situación donde tú ya criticaste y encontraste que, o analizaste y encontraste que ciertos términos no son aplicables o dañan el estatus
de cierto sector, por lo tanto solicitas que se retire de manera Sí, apropiada. una discriminación al final es elegir, ¿no? De entre un grupo, hacer una discriminación. A eso se refiere, no en el otro término de discriminar como hacer menos por alguna característica. Pero bueno, aunque mucha gente pudiera no estar de acuerdo, y evidentemente como toda decisión, como toda política tiene riesgos, ¿no? Porque me parece que hay muchos hombres brillantes que por la cuota género en el tema político quedaron fuera. Me parece eso una realidad. Sin embargo, como mujer y como mujer en la política, yo te digo que era necesario porque había muchas personas que de repente necesitábamos que nos voltean a ver. Necesitas que te volteen a ver y que te pongan más atención y que vean que también tienes cierto potencial. Como último punto, y a partir de este comentario, el siguiente, entonces, para ya tenemos una escala de igualdad, o más bien ya estamos en la igualdad, por ejemplo, en lo que tú decías de la Cámara, ¿no? Ya estamos iguales, somos 50 y 50, ¿no? Pero ya hay paridad. Ya hay paridad, ya hay paridad. ¿No sería un buen razonamiento ahora asistirnos de la profesionalización de nuestra Cámara? O sea, hablemos de gente preparada para hacer estadistas, ¿no? O sea, para hacer todas estas situaciones de buen gobierno, políticas públicas adecuadas, programas justos o programas equitativos, programas que eliminen problemas y que no solo realicen una mediación en la situación, ¿no? La profesionalización es sin duda básica, no solo en el Congreso, ¿no? En la política en general se necesita profesionalizar la política, porque no, yo creo que sí es un error tener cargos o aceptar cargos que en ocasiones no vayan de acuerdo a cierto perfil, pero hoy más que nada yo creo que la paridad en el Congreso ha servido para dar voz a ese 50% de la población. La profesionalización claro que es necesaria en todas las áreas, pero hoy la paridad me parece que su principal función ha sido darle voz a ese otro 50% de la población, y entonces ya eso nos da una perspectiva de género dentro del Congreso, ¿no? Porque si estamos haciendo leyes que también son aplicadas para a mujeres solamente por hombres, evidentemente no hay una perspectiva de género, porque difícilmente un hombre va a, no que no entienda la importancia, sino que tal vez no lo tiene tan presente como una mujer, el tema del permiso, por ejemplo, de maternidad, o el tema de lactancia, o la importancia que tiene de repente el estar con un hijo cuando está enfermo. Y creo que esa parte de sensibilidad, sin decir que los hombres no tengan esa sensibilidad, era bien importante que hoy tuviera una expresión en el Congreso. Una última nota antes de despedirte, porque lamentablemente tienes que retirarte temprano. Sería aquí, bueno, hay que hablar que en números, propiamente en números, el que tengan paridad en el Congreso, ahora las hace representantes de una población mayor que los hombres. Porque por lo menos en México hay 52% me parece, o 54%, sí. Son mujeres. Sí. Y lo demás son hombres. Sí. Entonces, hablando en números, están siendo ustedes representativas de un porcentaje mayor. Bueno, yo todavía no, pero ojalá que un día sea diputada. Las mujeres que a hoy nos representan en el ¿cómo se llama? En la Cámara, sí. A hoy son representantes de un porcentaje mayor de la población que el 50%. Es decir, no son la mitad, son un poco más. Sí, es una responsabilidad bien grande. Y además porque yo creo que la mayor responsabilidad es legislar para hombres y para mujeres, y no caer en esta cuestión de legislar solo para mujeres, porque entonces estamos otra vez, lo que estamos intentando con la equidad es equilibrar esta balanza, ¿no? Y si no, entonces ahora se nos va a ir hacia el otro lado. Entonces yo creo que sí es una responsabilidad bien, bien grande, ¿no? Legislar para mujeres y para hombres, pero además sí yo creo que nos toca a todas las mujeres y a todas las feministas promover que lo que queremos es entender que la equidad no es igualdad, pero más bien es entendernos en nuestras diferencias. Creo que de eso se trata bastante en el tema de género, ¿no?
Equidad es entender que somos distintos y responsabilizarse cada uno de roles, pero no por estereotipo. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Qué bueno que nos acompañaste. No sé si quieras despedirte de alguna manera. Pues no, muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto estar aquí. Aún hay disparidad económica y esta nos afecta muchísimo, ¿no? O sea, hay varios temas en la mesa, muchísimos que se pueden abordar, pero va a ser con diferentes profesionales como tú para tener una gama muy abierta sobre el tema y que lo podamos entender a fondo, ¿no? O sea, ¿por qué la gente lo ve así? ¿Por qué el Estado lo ve así? ¿Por qué los medios lo ven de otra manera? Porque responden todos y cada uno responden a diferentes estímulos y estos estímulos vienen en formas diferentes, ¿no? O sea, el Estado responde a números, ¿no? O sea, porque no tiene otra forma, no tiene ojos atrás de cada persona para analizar cuál es su situación. Entonces, el Estado responde a números. Siendo así, pues tiene que responder a lo que le dicen los números. Pero desde un punto filosófico o pedagógico, esos números hay información que no tienen, que no es valorada. Entonces, habría que analizar hasta qué punto todos nuestros temas que a hoy nos afectan, cómo los estamos conceptualizando y cómo nos estamos acercando a ellos. Bueno, por este bloque que fue largo, pero era necesario para abordar todo o la mayor cantidad del tema. Se los agradecemos que nos siguieran, no se desconecten, vamos a seguir con un poquito más de este tema antes de cerrar el programa. Y pues muy buenas noches, bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Y lamentablemente nuestra invitada se despide, pero siguen conmigo al micrófono. Muy buenas noches y continuamos en un momento.
creo ver y no veo más. De lo que pueda contar no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Estoy perdido.
Muy buenas noches, bienvenidos otra vez. Lamentablemente, nuestra invitada a Palabra Ciudadana tuvo que retirarse temprano, pero ya estamos aquí para continuar un poquito con el tema. Vamos a abordar un poquito que no hicimos con el tema de justicia, porque no era parte de la profesión de nuestra invitada y es un poquito difícil hablar cuando no conoces a fondo, ¿no? Entonces, dice, la palabra justicia designó originalmente la conformidad de un acto con el derecho positivo, no con un ideal supremo y abstracto de lo justo. ¿Qué significa esto? Empecemos por qué es derecho positivo. Derecho positivo son todas las leyes vigentes y aplicables en un momento determinado de la historia de un país. Es decir, todas las leyes que hoy son vigentes en nuestro país es derecho positivo. Entonces, la justicia como concepto moderno, vamos a determinarla que es esto, ¿no? Apegarnos a nuestras leyes de tal manera que cada quien reciba esta parte de la justicia, porque finalmente a hoy la justicia pretende una reivindicación de un hecho o acto que nos haya afectado, ya sea económicamente o personalmente. Entonces, con lo que analizamos de los demás temas, que era igualdad y equidad y ahora justicia, vamos a empezar un poquito a adentrarnos en otras cosas del tema. Se supone que nosotros como seres humanos tenemos diferentes características, ¿no? O diferentes formas en las que se nos mide nuestra situación. Es decir, ya sea económica, ya sea personal. Entonces, estos indicadores, esta forma de medirnos, hace que a nosotros se nos aplique de manera distinta estos conceptos. ¿Por qué? Porque un acto, ya sea de gobierno o de otra persona, puede ser justo, igualitario o equitativo en alguna de estas esferas, ¿no? Tomemos otra vez los ejemplos que teníamos al principio, que es la equidad de género. Estamos hablando o estamos asimilando de que por ley, es decir, en nuestra esfera personal, todos somos iguales ante la ley. Es decir, si alguien por cualquier razón violara esta esfera personal, tenemos derecho a recurrir a la justicia o a nuestros juzgados para que se nos respete o se nos reivindique a partir de este hecho que nos lesionó. Entonces, vamos a hablar ahora directamente de este tema. Las políticas que hoy nos afectan en cuestión de género son igualitarias, son equitativas y son justas. Hablando de que ese es nuestro ideal más alto, ¿no? Entonces, vamos a empezar por igualitarias. En teoría se dicen igualitarias, toda vez que por ley somos iguales ante la ley hombres y mujeres. Ahora viene la parte de la equidad. Teóricamente y prácticamente hay diferencias, ¿no? Porque la ley reconoce derechos
a la mujer y no se los reconoce al hombre. Tomemos el ejemplo práctico de una esfera de trabajo en cuestión de género. Las mujeres tienen el derecho de gravidez, ¿no? Es decir, un derecho que por estar embarazadas tienen un momento determinado durante el embarazo y posterior a este de tener momento de descanso y disfrute de del producto de la gestación, ¿no? Es decir, del bebé. Mientras que el hombre no disfruta de este derecho al no poder asistirse más que creo que de 1 a 3 días para ahora sí que revisar la situación de la mujer, ¿no? Hablando en cuestiones de pareja, sobre todo también hablando de que la mayoría de nuestras leyes aún fundamenta muchos de sus deberes y obligaciones, así como derechos, en una situación de que las personas viven en pareja, ¿no? O sea, son marido y mujer, están casados. Eso es otro hecho jurídico que no vamos a tocar en este momento. Entonces, en esa situación donde finalmente está la maternidad y la paternidad, que obviamente se viven diferentes, habría que comentar o cabría hacer valer un derecho para que este tema se iguale, ¿no? En cuestión de ley. Entonces tenemos que las personas, o más bien las mujeres, tienen derecho a descansar y a disfrutar de su bebé, mientras que los hombres no tienen el mismo derecho para participar del embarazo, así como de la paternidad de la cual son una vez que nace el bebé. Estamos hablando a niveles teóricos, ¿no? El hombre debe tener o hacer su parte o cumplir con su paternidad en el tiempo que le queda fuera del trabajo, mientras que la madre se disfruta de un tiempo que en otro momento podríamos discutir si es justo o necesario sobre si para disfrutar y atender al bebé personalmente, ¿no? Antes de tener que reintegrarse a su sistema laboral. Y después vamos a este punto vamos a hablar de lo justo. ¿Hasta qué punto este hecho es justo para hombres y mujeres? Toda vez que finalmente nuestro sistema está basado en esta familia de papá, mamá, hijos. Entonces, ¿hasta qué punto es justo que el hombre no tenga un sistema para también disfrutar de la paternidad? Asimismo, habríamos de preguntarnos si hay un medio por el cual el hombre pueda hacer valer esta justicia. Se los dejo de tarea, ¿no? Para que valoren estas situaciones o suposiciones que tenemos. La esfera económica. Estamos hablando de que hay una igualdad, de que a las mujeres y a los hombres debe pagárseles el mismo salario por el mismo trabajo. No puedes pagar a una mujer menos por realizar el mismo trabajo que un hombre. Es decir, una mujer y un hombre que ocupan el mismo puesto en una empresa, en el sistema de gobierno, deben recibir el mismo salario. Luego vamos con la equidad. ¿Esto es equitativo? Ya hablábamos en el programa pasado que nuestro sistema aún mantiene al hombre bajo el yugo o la situación de que él debe ser quien debe proveer la comida en una casa. Aunque el paradigma está cambiando, es cierto que muchos hombres aún se sienten obligados por este paradigma. Entonces, ¿es equitativo que un hombre reciba igual cantidad de emolumentos que una mujer con el mismo trabajo? Hablando en un sentido general, sí. ¿Por qué? Porque no estás midiendo las necesidades de cada uno. Porque entonces deberías pasar a medir que una mujer o un hombre, padres de cabeza de familia, es decir, ellos son los que traen el pan a la mesa, entonces cada uno debería recibir un sueldo mejor. ¿Por qué? Porque tienen mayores necesidades
que otros ciudadanos o otros humanos en su misma situación y en su mismo puesto. Pero estamos aquí ya generando o clasificando por un sentido diferente. O sea, ya estamos diciendo, bueno, tu característica no es que tengas el mismo trabajo, tu característica es que tienes una familia la cual depende de ti. Entonces, tendríamos que hablar de que habría o cabría la posibilidad de que si eres jefe de familia, cualquier empresa o el sistema de gobierno mismo debería pagarte más por esa situación. Entonces ahí estaríamos hablando de una equidad en el salario, ¿no? Pero aquí va la situación. ¿Qué pasa con aquellas personas que no están en esa situación? ¿Es igualitario y equitativo para ellos que le paguen más a una persona diferente por esa situación? Por una situación en la que él no tiene nada que ver. Y otra vez viene la pregunta, ¿qué tan justo y necesario sería o a quién podría recurrir, ya sea el hombre o la mujer, que estuviera en cualquiera de estos ejemplos? Hay que exigirle a nuestro gobierno y decirle, oye, pues yo soy padre de familia, que me paguen más por eso. ¿Cabe esa exigencia? Tenemos el poder de exigir lo que queramos, exigir nadie nos lo quita, pero que una exigencia sea lógica y racional, eso es diferente. Entonces, estamos hablando de que habría que valorar si volvemos o estamos en un sistema donde mediamos las diferencias que hay en estos sentidos, ¿no? Tú tienes una familia la cual depende de ti, tienes que sufragar gastos educativos, médicos, no por ti, sino por 2 o 3 personas más. Entonces, ¿habría que hacer esa diferencia? En un estado, en una situación donde estamos hablando de igualdad, de que somos iguales, ¿tendríamos que hacer esas diferencias? ¿Y a quién se las exigimos? ¿Al gobierno como tal? ¿Se las exigimos a nuestro sistema jurídico? ¿A quién? ¿Y cómo? Entonces, aquí viene la otra. Nuestro sistema jurídico. Nosotros ante la ley como ciudadanos mexicanos. Es cierto que en México se demerita mucho al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque lo creemos igual o más corrupto que otros sistemas de gobierno. Creemos que este no nos va a auxiliar si no tenemos dinero. Así como creemos que no nos va a auxiliar si no sabemos cómo. Pero hay diferentes medios para acercarse a la justicia. Están los abogados de oficio. ¿Qué son? Las personas encargadas de que aquellos que no tengan algún tipo de representación o no puedan pagarla, la tengan por medio del Estado. ¿Pero qué significa esto en números? Significa esto que por cada abogado que contrate el Estado, este mismo abogado va a tener entre 100 y 200 casos diferentes. No estamos hablando de que vamos a designar abogados para cada materia. Estamos hablando de que le toca a un abogado asistir a 600 personas con casos diferentes. ¿Por qué? Porque la ley dice que nadie puede estar en desigualdad ante la ley. Entonces, si nadie de los ciudadanos conoce la ley y alguien sí puede pagar por alguien que la conoce, ¿qué sucede? Bueno, el Estado sale a igualar las condiciones al otorgarle un abogado que él paga, que el Estado paga. Pero aquí va la equidad. Ese abogado tiene que atender 600 personas, 600 casos diferentes. Mientras que el otro tiene que atender ese caso tal vez únicamente, dependiendo de la cantidad, ¿no? O sea, dependiendo de lo que te cobre, pues, la persona que está pagando le va a exigir, bueno, pues atiende solo mi caso. Y lo vas a atender también porque es a lo único que te vas a dedicar. Entonces,
ahí hablamos de que no hay equidad. Y con el comentario que hacía al principio de esta parte de la justicia, ¿hay justicia en México? ¿Creemos que hay justicia en las decisiones de nuestros jueces o de nuestros órganos que deliberan sobre las situaciones diarias? ¿Creemos que hay justicia para las mujeres que exigen sus alimentos porque un marido las dejó, ya no quiere el matrimonio, lo que quiera, ¿no? ¿Hay justicia en ello? ¿Es justo al hablar de que de que nuestro sistema nos asiste de manera verdadera? ¿Es justo lo que pasa hoy en lugares como Veracruz, Oaxaca, donde tenemos una serie de incidentes, una serie de hechos lamentables, como son las desapariciones, como son los asesinatos de diferentes periodistas? ¿Hay justicia en México? ¿Y cada cuándo asiste la justicia a los mexicanos? Pero aquí viene la diferencia. ¿Conoces por qué y cómo debe asistirte la justicia? ¿Te has acercado a tu sistema jurídico? No porque tengas un problema, sino porque sientas o creas que en algún momento lo vas a tener. ¿Somos los mexicanos capaces de conocer siquiera nuestro reglamento de tránsito de la ciudad donde vivimos? ¿Cuántos lo conocemos? ¿Y realmente a cuántos se nos obliga a conocerlo? Para pedir una licencia ni siquiera tenemos que conocerlo. Solo vamos, la pagamos, nos tomamos una foto y, oh surprise, nos dan un plastiquito que nos obliga supuestamente a conocer y respetar el reglamento de tránsito. Pero díganme hoy, ¿cuántos de ustedes tienen un plástico en la bolsa y siquiera han puesto la mínima atención en leer un reglamento de tránsito? Dios mío, ni siquiera lo tienen que comprar, lo pueden sacar de cualquier de cualquier página de tránsito, de la Cámara de Diputados local, de precisamente de la página de nuestro municipio, para conocer el reglamento de tránsito. O sea, no tienen ni que pagarlo. Tendrían que pagar alguna, tal vez 5 minutos de internet y algunas hojas. Porque si no lo saben, no es un libro muy grande. No es una Biblia. Ni siquiera es su constitución, y tenemos una de las constituciones más cortas del mundo. Tal vez excepto por la de los Estados Unidos, que literalmente tiene 11 leyes. ¿No? O sea, entonces, estamos hablando de que no tenemos la capacidad por nosotros mismos de conocer la ley para defendernos. Y este tema ya lo había tocado en otro momento. ¿Qué tan capaces somos nosotros mismos de defendernos? ¿Qué tan capaces somos nosotros mismos de defender una igualdad? Una igualdad que está en la ley. Siquiera tienes la capacidad de defender a tu compañero de trabajo cuando tu jefe los trata mal. ¿Tienes tú la capacidad de defender la igualdad que marca la ley cuando un discapacitado, sea visual o sea físico, quiere cruzar una calle? ¿Cuántas personas en estado de indefensión conoces? Hablando de que estas personas tienen una desigualdad ante otra y por la cual sufren un demérito, ya sea económico o personal. ¿Tienes esa capacidad tú como ciudadano a hoy de hacer o decir siquiera de defender cualquiera de estos tres conceptos? Porque hoy les hemos traído un programa que habla someramente de ellos, no se mete hasta el fondo, no estamos entrando a definirles por todos los medios posibles qué es la igualdad, no estamos entrando a definirles por todos los medios qué es la equidad.
ni estoy entrando a definirles por todos los medios qué es la justicia. Porque, por ejemplo, para mí, siendo abogado, me tomó más de un año estudiando leyes, entender la justicia. Y a hoy puedo decirles que el concepto que tengo es que la justicia es algo que se aplica a cada quien por lo que quiere y puede hacer. Para ti puede ser justo algo o puede no serlo. Depende mucho de tu opinión. Pero no por esto las cosas que hoy nos suceden, las cosas en las que deberíamos participar como ciudadanos o como seres humanos, lo hacemos mínimamente. Somos incapaces siquiera de pensar en estos conceptos en nuestra vida diaria. Porque estamos más preocupados en otras cosas. Estamos más preocupados en resolver nuestra quincena, en resolver un mejor trabajo. Pero ¿se han pensado que tal vez si pensaran con estos conceptos como directrices, podrían mejorar económicamente el trabajo que ya tienen y ayudar a otros con eso? Vamos a dejarles esta crítica, este pequeño programa que no pretendía más que darles una somera visión de estas cosas. Quisiera, como siempre lo he repetido en este programa, que hoy lo criticaran, que hoy nos dijeran cuál es su opinión, que han cambiado con el día de hoy, o si no han cambiado nada, porque tal vez no supimos darles el tema. Hoy es el día que les solicito yo a ustedes para que critiquen la palabra ciudadana. ¿Qué es palabra ciudadana para ustedes? Déjenoslo en la página de Facebook. Próximamente ya vamos a tener un Twitter, donde igual en 132 caracteres nos van a dejar su opinión. Y esperemos que lo hagan. Y esperemos que sea trending topic como muchas situaciones. Porque no puede ser que a hoy y precisamente esta semana nos indignemos todavía por un niño sirio ahogado en una playa de Europa y no nos indignemos porque esta semana murió una familia entera, entre la cual iba un niño de 7 meses. Y no estoy hablando solamente de redes sociales, estoy hablando de los periódicos, estoy hablando de la televisión. No hay forma en la que no podamos estar indignados por un suceso tan cruel como ese. Porque a hoy puedo decir que a partir de este acto, en la mayoría de los mexicanos no hay conciencia ni siquiera de humanidad. Y ustedes decidan hasta qué punto el día de hoy estamos bien o estamos mal a partir de esto. Muy buenas noches, les agradezco que nos estén escuchando, a todos los que se hayan y estén conectados actualmente a su programa Palabra Ciudadana. Me despido con la frase de siempre y sigamos compartiendo la palabra ciudadana. Muchas gracias y muy buenas noches.
cosa tan fría. Puedo pensar en algo para hacer calor. El moverme me hace titubear y dudar, pero esa imagen no se irá jamás. Y el pensar en ti me hace